el programa con nuestro primer invitado. Tenemos en el estudio al abogado penalista, exdiputado además, Enrique Guerci. Está con nosotros. Doctor, muy buenos días. Dios le bendiga. Muchas gracias, igualmente, muchas bendiciones, estimado Fabricio. Para mí es un gran gusto estar con ustedes. Si gusta puede quitarse los audífonos, ¿sí? Yo soy cómodo, pero... Sí, muy bien. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, primero? Bueno, muy bien, estoy encantado, muy apenado por lo que está pasando en el Perú, porque ya hemos visto niveles de criminalidad absolutamente inenarrables. A todo lo que pasa cotidianamente, el asesinato ayer a plena luz del día por sicarios, eso ha sido una operación evidentemente de sicariato. Contra Oscar Medelius. Contra Oscar Medelius. Ha sido pues una cosa grotesca, ¿no? Ya esto parece Chicago de la prohibición, ¿no? En los años 10 te ametrallan en una calle y no pasa absolutamente nada. Entonces estamos en un nivel muy grave de caos, de desgobierno, de una absoluta pasividad por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, lo que es altamente preocupante. A ver, ayúdeme a entenderlo, doctor, porque entiendo, me parece, o me da la impresión de que en el Ministerio del Interior quieren hacer las cosas, o sea, no sé si basta con querer hacerlas, pero muestran todos los días bandas que desarticulan, el cabecilla pequeño que cae por allá, el pequeño sicario por allá, etcétera. Evidentemente no es suficiente. ¿Qué se tiene que tener? ¿O qué cosas tiene que tener o decisiones tienen que haber para que esto realmente empiece a cambiar? Mira, el ejemplo principal ha sido cómo en una tarde, con la inteligencia apropiada, proporcionada por la Embajada Americana, capturaron a todos los cabecillas del Tren de Aragua. Más de 30 personas cayeron sin un balazo. Esa es una acción policial. La acción policial se basa esencialmente, ¿no es cierto?, en inteligencia. La red más importante de inteligencia que hay en el país son las comisarías. En cada comisaría hay cientos de informantes. Así funcionan las comisarías. El comisario ya sea por barrio, soplones o por víctimas que hablan. Por supuesto, y por la presencia policial en las calles. Sí, claro. La policía es la única que tiene contacto directo con la gente. Los militares, ellos mismos se separan en cuarteles, están en unidades aisladas. En cambio, la policía vive en medio del pueblo. Entonces, es indispensable utilizar esa red de inteligencia. No se está utilizando. Por supuesto, he escuchado al señor ministro que se queja de la falta de medios materiales. No cabe duda. Los AK-47 se compraron en el gobierno de Alan, en el primero, ¿no es cierto? Están usando pistolas Star españolas de los años 80. Y ya no te digo... ¿No era la guerra civil? No, felizmente no. Pero sí, las Smith & Wesson son de cuando yo estaba en el colegio. Magnífico revólver, pero son de colección. Es decir, y con 6 tiros, la policía no puede sostener, como tú comprenderás, además ni siquiera le dan balas. No, claro, una no balacera. puede sostener una balacera. Aparecen estos criminales con ametralladoras, con armamento de guerra pesado. La policía, ¿qué va a sostener una balacera de ese tipo? Es verdad, faltan medios materiales. No puede ser posible que en un país como el Perú no haya un solo carro rompemanifestaciones operativo. En mi época les decían los Rochabús, después los Pinochitos, pero no hay ni un operativo. Y hoy día la tecnología, hay magníficos vehículos contra manifestaciones que ni siquiera ejercen violencia porque ponen barreras mecánicas entre la policía y los protestantes que evita que haya actos de violencia. Todo esto es indispensable. Pero lo que se necesita, Fabricio, es liderazgo. Sin líderes auténticos, comprometidos, no hay batalla que se gane. A ver, doctor, quiero ponerme en el medio, ¿ok? Para tratar de entender el asunto. Ok, esto que decimos nosotros suena muy bien porque estamos afuera del lugar de donde se toman las decisiones. Pero usted que ha estado cerca de ahí, ¿qué ocurre adentro que no se están tomando las decisiones correctas? ¿Qué pasa, no sé si en la cabeza de la presidente o de sus ministros o el ministro del Interior, que no se termina, no sé si de entender el problema o de entendiéndolo no tomar las decisiones Fabricio, correctas? pasan varias cosas muy dramáticas. En primer lugar, de la policía. La policía peruana es habilísima. Cuando quieren y los dejan, capturan a la gente en 24 horas. Esto que no cae cerrón, no es por la policía. La policía perfectamente ha sabido... A mi tío Arriola le dicen, captura, lo va a capturar. Lo captura en una tarde, Exacto. es decir, o en media hora los agarran. ¿Por qué la policía actúa como está? 1, porque no tiene apoyo, y 2, porque tiene miedo.
Es decir, si un policía hace uso de su arma de reglamento contra un grupo criminal en una balacera, al que meten presos al policía. Hay casos dramáticos. No puede ser posible que el Ministerio Público, el Poder Judicial, sean enemigos de la policía. El aparato represivo del Estado es constitución más policía. La constitución representada por el Ministerio Público y el Poder Judicial y la policía, que es la fuerza monopólica que tiene el Estado. Pero si van a meter preso al policía que dispara, ¿qué hace el policía? Se queda en su oficina haciendo el atestado, pues. Tienes a la mitad de los policías en funciones burocráticas. No puede ser, pues. ¿Eso por qué es? ¿Porque son tontos? No, porque no quieren ir presos. Porque no quieren perder su carrera. Porque siendo tan jóvenes muchos de ellos. Tienen que darle comer a sus hijos. Y ganan poco. Entonces, hay un problema legal. A ver, doctor, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A ver, varias cosas. Liderazgo, fundamental. 2, modificación de las normas legales. La policía tiene que ser inmune en el ejercicio de sus funciones. No puede ser pues que vayan presos por cumplir con sus funciones. 2, la policía tiene que participar en los procesos. Resulta que, y esto es dramático, tú habrás visto hasta en las series de la televisión, cuando hay un juicio, ¿a quién llaman? Al policía que hizo la investigación, que informa al jurado o al tribunal cómo ha sido la investigación. En el Perú nunca llaman a la policía, ni siquiera leen el atestado. No les interesa el informe de la policía. La policía la sacan de la administración de justicia como que fuera ajena. Un grupo de guachimanes que hacen el trabajo sucio. Y lo que debería ser la piedra angular de la investigación, pero por ¿verdad? Supuesto, fundamental la declaración de los policías que han hecho la investigación. En el Perú no los llama nadie. 3, los medios materiales. Tiene razón Santibáñez en eso. No estoy de acuerdo en muchas cosas que él dice, pero en esto impecable. Los medios materiales son fundamentales. No puede ser posible que no tengan equipamiento. El armamento es ridículo, pues. Además, las armas no letales, todos los policías del mundo caminan con una pistola eléctrica además de la pistola. Porque no hay necesidad muchas veces de utilizar la pistola eléctrica, la pistola normal. La pistola eléctrica muchas veces es mucho más efectiva. Sí, un buen corrientazo paraliza al delincuente y se acabó. ¿No es cierto? Cárceles. Debería en toda comisaría estar habilitada una carceleta debidamente apropiada. Doctor, antes de entrar a esta ley que restituye la detención preliminar, que está tan en boca de todos, muy conocida, el otro día el congresista Alejandro Muñante estuvo aquí, expresó una idea que a mí me pareció interesante, pero no sé cómo se podría materializar. Él dijo, lo que deberíamos hacer es, la verdad, cerrar todas las cárceles que hay y construir, habiendo construido 2 o 3 megacárceles en alguna puna o en alguna, en la Amazonía, etcétera, y mandar ahí a los delincuentes para que realmente ellos sepan que eso es un castigo. Sin ninguna duda, hay que construir cárceles nuevas. Ya Castro, que fue en su momento una cárcel modelo, está rebasada. No te digo nada del Lurigancho, que es una locura. Eliminaron San Jorge y nunca construyeron una prisión para presos de baja peligrosidad. Los metieron en Ancón, ahí encontraron un lugar. En Ancón, pero hacinaron Ancón. Sí, claro. Ancón en su momento era una prisión muy bien diseñada. Hoy día Ancón está completamente hacinada. No te digo que desaparecieron el CEPA y quedan las cárceles de Chayapalca y otras. Bueno, esas son prisiones insuficientes. En el Perú es indispensable construir prisiones modernas. No al modelo concentracionario de Bukele, porque son unas prisiones que parecen campos de concentración, pero es perfectamente... Hoy día la ingeniería penitenciaria está altamente avanzada. Además, por ejemplo, en Texas existe todo el modelo de las prisiones concesionadas. Eso no significa así una demagogia. Por ahí escuché a algún perulibrista que decía, quieren privatizar las prisiones. Nadie quiere privatizar las prisiones. El término no es privatizar. Ese no es el término. No, claro. No, es que concesionar la construcción. Sí, claro. Para que se hagan prisiones modernas, con alta tecnología, con vigilancia permanente, que sirvan para el efecto de la reeducación. Esta es una vieja aspiración liberal, mi querido Fabricio. Liberal clásica. Clásica, desde Bentham. Me vas a tocar fibras muy íntimas, porque yo estoy casi enamorado de los liberales clásicos, de los puritanos ingleses sobre todo. El viejo Bentham, ¿no? Creía, él es el creador además de la idea de la reeducación, convertir a la cárcel en una escuela. Esa idea de que la cárcel pase de ser la cárcel inquisitorial en donde torturas y matas a la gente, la mazmorra, y convertirla en una escuela, implica disciplina, pues. El delincuente es psicópata,
¿no? Y los psicópatas tienen un problema de conducta. Entonces es indispensable utilizar criterios modernos, psicológicos y educativos, porque está demostrado altamente que con una adecuada reeducación mucha gente se reinserta exitosamente en la sociedad. La mayor parte de la población penitenciaria no pertenece a organizaciones criminales, están presas por robar un celular, que muchas veces es un exceso, o están presas porque no tienen a dónde ir. Hay gente que prefiere estar en la cárcel que prefiere estar en la calle, porque tienen dónde estar. Entonces hay un problema que no está siendo atendido. Doctor, a pesar de que la Comisión de Justicia del Congreso hace poquito ha aprobado por insistencia este dictamen que restituye la detención preliminar, en casos de no flagrancia, entiendo, hasta la fecha no se ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir, para aprobar esta norma, que entiendo debe ser antes de marzo. A ver, ¿qué opinión tiene usted sobre lo que se entiende y una inacción que mantiene a fiscales limitados en sus funciones en relación a esta ley que restituye la detención? Bueno, me da la impresión que el gobierno no quiere promulgar la ley por falta de, digamos, de votación de la insistencia. Han transcurrido los 15 días, podría eventualmente el presidente del Congreso promulgarla, pero como hay observaciones tiene que decidirse la insistencia. Es un tema polémico, pero yo creo que el Congreso tenía razón. Había gran cantidad de abusos en la preliminar. Es razonable. ¿Politizado? Totalmente politizado y además inútil desde el punto de vista policial. A ver, si el delito tiene menos de 4 o menos años de prisión, es condicional. ¿Por qué vas a tirar una preliminar por delitos cuya pena va a ser condicional? Hay otras formas de arraigo. Le pones a la persona grillete, arresto domiciliario o reglas de conducta. Pero cuando se trata de delitos ya con prisión efectiva, sí era razonable pensar en una preliminar. Sí creo que la preliminar debe tener audiencia inmediata, como se ha propuesto, y es en muchos países. Te lleva preso, en Chile, por ejemplo, la policía, y de inmediato van al juez. No es que te internan, los fiscales vienen a extorsionarte, a decirte, bueno, hermanito, a ver a quién echas. Oye, convérsame, ¿no? Bonito, así es, piensa en tus hijos. No, acá dime algo. ¿Conoces a este? Te comienzan a plantear claro, esquemas de colaboración eficaz que no son colaboración eficaz. Eso es casi una presión ilegítima contra el detenido. Entonces, debe de inmediato en la preliminar, la audiencia no puede ser previa, si no, no habría la necesaria sorpresa de la preliminar, pero debe ser inmediata. El detenido debe ser conducido de inmediato al juez. Y el juez ahí decide si se queda o se va, con todas las garantías del caso. Para eso... En delitos graves, no en delitos menores. ¿No? Esa es una pregunta que puede sonar tonta, pero no entiendo bien cómo funciona. ¿Para eso necesitamos más jueces? Mira, yo creo que no. Los jueces sobran. Lo que pasa es que los jueces están haciendo cosas inútiles y hay un ritualismo que me ha dejado pasmado. En realidad, cuando se promulga el nuevo Código Procesal Penal, que demoró mucho en entrar en vigencia, los promotores del código decían que era un código moderno porque la inmediación era la esencia, es decir, la participación inmediata del juez en el proceso, la oralidad. Y en tercer lugar, el famoso control de acusación que iba a permitir que los juicios llegaran limpios al tribunal. Bueno, el código es un fracaso, porque no hay inmediación, los jueces están sepultados en un mar de escritos, la oralidad es una poesía, porque lo que hay es van a las audiencias a leer escritos. Esa no es oralidad. ¿En qué consiste la oralidad? Que se sientan los fiscales a leer sus acusaciones. Es una payasada. La oralidad es, oye, usted tiene 10 minutos, me sintetiza, no te días. No me va a leer lo que ya puso por escrito, usted me lo sintetiza en 10 minutos. ¿Sí? ¿No es cierto? Eso es una barbaridad. Igual, la inmediación significa, el fiscal dice, señor, yo sospecho que estos 3 o estos 4 son de una organización criminal. Deténgalos. En Estados Unidos los detiene. Muy bien, tráigamelos. A ver, comienza una audiencia previa. A ver, con su abogado, por supuesto. A ver, ¿de qué se trata? ¿En dónde ocurre esa audiencia? En juzgado. Okay. Ahora, tú puedes colocar jueces, instructores y fiscales en todas las comisarías del Perú. O sea, el juez podía acudir a la comisaría. En el segundo gobierno de Alan, cuando era ministra la doctora... O a la carceleta, digamos. Sí, o la doctora Fernández, yo propuse la idea de que hubiera en cada comisaría una unidad de justicia, que estuviera compuesta de
una carceleta, un fiscal y un juez. Que estuvieran 24 horas al día, 24/7, 365 días del año. ¿No? Y tú haces turnos y tienes permanentemente alguien que va a resolver un conflicto. A ver, ya doctor, pero esos jueces tienen que ser de la misma jurisdicción, del mismo distrito, cerca donde actúan los delincuentes, porque puede haber que algún juez diga, oye, aguanta, yo no quiero mostrar mi cara porque esos tipos hay varias reglas, pueden hacer algo. Hay varias reglas de competencia, el lugar de comisión de los hechos, el lugar donde los atrapan, el lugar de las consecuencias del delito, pero no habría ningún problema en añadir una más, la posibilidad de transferir la jurisdicción, porque es verdad, hay delincuentes que no quieren hablar en su barrio, que tienen miedo a la represalia de los tipos que viven en el barrio. Tiene sentido que se les transfiera a otra jurisdicción. Eso pasa con mucha frecuencia, por ejemplo, en Colombia. Yo tengo un sobrino que es juez en Colombia, ¿no? Y él me cuenta que esto ocurre con mucha frecuencia. Él es juez instructora y es colombiano. Y me dice que lo que ellos hacen cuando cae una persona que tiene algún riesgo de alguna banda, inmediatamente la traslada a una jurisdicción diferente, para proteger a esa persona y para que pueda llevarse a cabo con garantías el proceso. Ese es el punto, que el proceso sea transparente y que tenga garantías, para que no haya la politización ni el abuso. Y el abuso muchas veces es el solo retardo, Fabricio. Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿No? En la flagrancia se entiende que el juicio puede ser muy rápido, pero inclusive en la no flagrancia, una estafa, tipos que hacen libramientos indebidos por cheques, esos casos se pueden terminar en 24 y 48 horas, aún sin flagrancia. Entiendo, claro que sí. ¿Por qué tienen que durar 10 años? Prescriben en el camino, nadie va preso. Entonces es una especie de locura. Este ritualismo barroco que viene de la colonia, que ya no te hablo de civil, ahí sí es la locura en civil. Es un ritualismo que llega a niveles teológicos, ¿no? Pero la justicia penal tiene que ser práctica. Oye, agarraron porque a si Choro. No es justicia, pues. No, pues agarraron a Choro. A ver, ¿dónde está el Choro? Y así, acá está. No lo agarraron en flagrancia, estaba ahí en su casa, lo atrapó la policía. Ya, bueno, venga para acá, pues, señor. Listo, ya. ¿Usted reconoce su delito? La inmensa mayoría lo reconocen, ¿ah? Porque saben que ahí les ponen una pena menor. Puedes acabar esos casos inmediatamente, pero tiene que ser el juez, pues. La garantía la da el juez. Doctor, sé que tiene algunas cosas por disponer, así que voy a acelerar esto pasando al siguiente tema. No, encantado de estar contigo. Doctor, hace unos días, básicamente el viernes 7 de febrero, como parte de la campaña política del señor Antauro Humala, no sé si estamos cambiando de tema, finalmente estamos hablando de gente que ha delinquido. Visitó Huancayo el señor y se reunió en Huancayo, muy orondo, con el caballero Roberto Sánchez de JP, egregio pro caviar, como entendemos algunos periodistas. Ministro excluido de Pedro Castillo. Sí. En una cosa que se llamó el Segundo Encuentro Regional Junín 2025. Entonces, nos causa sorpresa cómo Antauro Humala, que despotricaba tanto de este tipo de pensamiento que defiende el señor Roberto Sánchez, hoy van juntos en el mismo... Buscará un vientre de alquiler. Buscará un vientre de alquiler, Fabricio, no seamos ingenuos. En política no hay casualidades. Pero Antauro Humala decía que era todo lo contrario, era un político tradicional. Sí, pero bueno, una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Hay que jugar a la gente no por lo que dice, sino por lo que hace, ¿no? ¿Y qué pasa con el caso de Antauro? Cerrada la puerta de Antauro, del partido que decía que no tenía relación con él, ¿no? En una absoluta ingenuidad, porque todo lo que Antauro dijo fue para que ilegalizaran a su partido, parecía a propósito. Ahora Antauro estará buscando un vientre de alquiler donde pueda aterrizar. Pero yo coincido con la teoría del contagio, que ha planteado muy bien Natalia Imprimo. Es interesante. Permítame, ¿puede usted explicarla después del reportaje que hemos armado? Hemos armado una pequeña nota sobre el tema. Adelante, por favor. ¿Puede ponerse? Dale, regresamos. Hay un tema de audio con la nota. Bien, bueno, en cuanto se solucione, volvemos con el reportaje. Doctor, me estaba usted comentando una buena idea que había tenido o que ha expresado el constitucionalista Natalia Imprimo. Totalmente de acuerdo con él. Él, en un artículo publicado en el Diario del Comercio, explicó lo que podríamos denominar la teoría del contagio. Él no lo denomina así, pero es eso. Lo que Natalia remarca es que en la sentencia del Tribunal de la Corte Suprema, última instancia,
que declara la ilegalidad del partido Antauro. Ajá. Las razones fundamentales por las que lo declara son por declaraciones de Antauro mismo, con las que por supuesto no deslinda en absoluto el partido. Exacto. Entonces, si Antauro, que es el que ha proferido estas declaraciones amenazando de muerte a ciudadanos, a expresidentes, diciendo que va a fusilar a todo el mundo, son de él como individuo, si él entrara como candidato parlamentario, que podría entrar como invitado, no hay invitados para las fórmulas presidenciales, pero sí para las parlamentarias. Un partido podría pretender demagógicamente decir, me jalo a Antauro para chapar votos y meter más gente, por ejemplo, en el Senado, que votación nacional. En el Senado hay dos listas, la votación nacional y la de votación regional, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Tiene razón Natale, el partido que lo acoja se va a contagiar, porque las declaraciones son personales. Y porque está aceptando todas las ideas de Antauro. Está aceptando todas las ideas de Antauro, y por las mismas razones que ha sido ilegalizado el partido denominado Antauro, podría ser ilegalizado, por ejemplo, JP o cualquier otro partido que lo acoja, Perú Libre, el que fuera. O sea que Antauro se va a terminar convirtiendo pues, en un perro con pulgas que por donde camina le pasan las pulgas al que se le acerca, digamos. En sentido bíblico es un apestado. Veamos la nota. Ahora sí está de acuerdo. Lista. Adelante, por favor. Bueno, él debe estar cambiando de tono de acuerdo a las circunstancias. Entonces, hay cuestiones extremas que exageran, a veces por el entusiasmo, pero él ya con las cosas más, ya frente a los hechos, tiene que ir cambiando naturalmente. Y está cambiando. Por ejemplo, él ha dicho, no es el tiempo ya de levantamientos, ya no se piensa en fusiles. El acercamiento entre los partidos Juntos por el Perú y Antauro es complejo y está lleno de contradicciones ideológicas que, sin embargo, ponen en primer lugar los intereses políticos. El partido de izquierda Juntos por el Perú ha defendido históricamente una agenda enfocada en polarizar los derechos humanos como una falsa inclusión social, derechos reproductivos y la lucha por la igualdad, alzando las banderas del matrimonio homosexual, la unión civil y el aborto, una postura apoyada por sectores feministas y progresistas. Por otro lado, el partido liderado por Antauro Humala mantiene una postura ideológica completamente opuesta. Su organización promueve una agenda nacionalista y conservadora, oponiéndose de manera tajante al matrimonio homosexual, la unión civil y el aborto. Además, defienden una visión tradicional de la familia y la sociedad, una postura en clara contradicción con la agenda LGTB de Juntos por el Perú. Esta gran disparidad ideológica asemeja a un matrimonio entre el agua y el aceite. Podría ser un intento de combinar dos corrientes ideológicas incompatibles, pero que ambas partes consideran conveniente como vía para llegar al poder este 2026. Que se sumen, todo está muy bien que se sumen. Ahora cada uno al sumarse, así como si pidiera plata, dirá, pues bueno, mi fracción de poder es esto. Necesito una embajada, capaz no hay tanta senaduría ni tanto diputado, pero entonces hay carrera diplomática, hay jerarquía en la diplomacia, hay puestos políticos que son políticos. En un contexto político previo a un año electoral, Juntos por el Perú podría estar buscando sumar apoyos de sectores más nacionalistas y conservadores a través de su acercamiento a Antauro. Sin embargo, este cálculo podría tener un costo electoral a largo plazo para ambos partidos, ya que sus electores podrían considerar que cada agrupación está perdiendo su identidad. Esta búsqueda de poder, sin considerar las profundas contradicciones ideológicas entre ambas fuerzas, podría ser vista como una clara falta de coherencia en la estrategia del partido y una amenaza para un liderazgo genuino. Bien, estábamos hablando de calvinismo con Enrique Gersi, que está aquí con nosotros en el set. Doctor, ¿con qué se queda después del reportaje? Bueno, primero, don Isaac es siempre un personaje. Sí, a mí me hubiera gustado que el candidato fuera él, francamente, sí. El original y no las copias.
¿no? En segundo Anda lugar. orgulloso porque es ya que en la conversación en la catedral, ¿ah? Siempre lo menciono, me lo Bueno, mencionó acá. es que Vargas Llosa le tiene aprecio. Sí, ¿ah? sí, yo entiendo. Has hablado varias veces con él que había sido, Mario cuando estuvo de izquierda, su jefe en el Partido Comunista era don Sí, Isaac, además, en sí, la sí, célula Cahuide. De manera que es un personaje. Sí, claro. No fue muy amigo de un hermano de mi padre, además, así que yo le tengo simpatía, pese a que habla cada barbaridad endemoniada. Pero lo hace con tanta simpatía, a diferencia del hijo, que es pues francamente un monstruo, ¿no? Es verdad. Ahora, vamos al punto. Aquí puede haber algo muy peligroso, Fabricio. Si bien es cierta la tesis del contagio, también es cierta la tesis de la hoja de ruta. Y el hermano lo hizo. ¿Qué pasa si se sienta con Verónica, Roberto Sánchez Operador, Antauro y alguno más por ahí, porque se van a subir al carro varios? No te extrañen, moraditos, alguno más. Y Antauro hace renuncia de la violencia. Y Antauro dice, sí, yo me equivoqué, yo no soy un machista, un monstruo, yo creo en los derechos homosexuales. En la Agenda 2030. La Agenda 2030, lo que conocemos. Y a su vez, Verónica, que yo creo que para ella es mucho más fácil, dice, sí, pues el nacionalismo económico que postula Antauro tiene sentido, ¿no? La independencia alimentaria, que es un viejo discurso velasquista que reivindica Antauro, tiene sentido, el proteccionismo es indispensable, la empresa pequeño burguesa nacional tiene que ser la esencia de la economía peruana, las cosas que dice Antauro, que es un discurso básicamente velasquista, violento pero velasquista. Cuidado que ahí sí puede haber un problema, sí. Porque podría, ahí ya no lo veo a Antauro impugnable. Si hace renuncia expresa, hacen un plan inclusive un plan que firman entre todos, ya el asunto se puede complicar, porque Antauro puede ser candidato. Ahora, ¿quién gana y quién pierde de esa alianza? Yo creo que el que pierde es Antauro. Porque, como tú decías muy bien, va a quedar como el político tradicional de siempre, que por ambición personal de una curul que él ha despreciado siempre, ¿no es cierto? Renuncia a su supuesta conciencia. Está dispuesto a renunciar a sus principios. Yo creo que sus partidarios más radicales lo abandonan. Entonces, Antauro tiene que meditar eso mucho, porque como ya ha pasado en Francia, como ya ha pasado en Alemania, como ya ha pasado en Estados Unidos inclusive, muchos grupos radicales de izquierda pueden también simpatizar con un grupo, con un discurso conservador de derecha muy bien dirigido a los sectores populares. Lo que usted está diciendo es verdad, porque una cosa es verdad, en el interior del país no son socialistas, las personas no son. La gente es conservadora. Pero hay mucha gente que dice, no me gusta esta Lima que me viene a imponer este pensamiento pro-LGTB, Ese es el discurso. Y Antauro estaría renunciando a esa cosmovisión que tanto lo ha aupado. Yo creo que Antauro no sabe por qué es popular. Y él podría, por prejuicios electoreristas, cometer el grave error de aliarse con esta gente, ¿no? Con lo cual debilitaría tremendamente su posición y candidaturas ideológicamente muy definidas. Rafael López Aliaga o nuestro amigo Philip o cualquier otro, Carlitos Espa, que es mi hermano del alma, podrían en un determinado... Entonces, que la carrera presidencial no es maratón, es 100 metros. Yo lo sé. Y se gana en menos de 10 segundos. Yo lo sé bien. Entonces, podría en un determinado momento un error monumental de Antauro favorecer a lo que parecen sus antípodas políticas, pero no son sus antípodas sociales. Y ese es el punto que tienen que entender. ¿Y dónde dejamos, doctor, la idea de que cuando tu enemigo se equivoca, déjalo que sea? Bueno, la vieja idea de Napoleón, ¿no? Si no se equivoca, que se sigue equivocando. Bueno, pero es cosa de él. Creo que lo están seduciendo. Está muy bien que lo sigan seduciendo. No, por supuesto. Porque a Antauro una cosa es verdad, que se le cae la baba por llegar. Me da la impresión que adora el poder. Y eso es un grave error. Si tú adoras el poder y se te nota, no vas a ganar una elección. A mí, ¿sabe qué me da la impresión, doctor, cerrando la entrevista? Que si yo hubiese nacido unos 20 años antes, hubiésemos sido bien patas, usted y yo, porque hemos estado en esa misma generación de neoliberales clásicos que se levantaron. Probablemente porque no nos conocimos, pero sí. Si no hubiera sido... Bueno, pero yo soy amigo de sus hijos, así que eso seguramente es cierto, ese legado va a continuar. Y yo soy amigo de Betel, además de ser amigo tuyo, y cuando ustedes quieran, yo estaré acá siempre. En ese sentido, doctor, permítame hacerle un regalo para usted. Que queremos regalarle una Biblia. Bueno, muchas gracias. Edición Reina Valera. Una clásica edición cristiana.
No se la puedo enseñar a mis profesores jesuitas. Por favor, no. Pero yo sé el valor de la Casiodoro Reina y Cipriano de Valera dejaron la vida para eso. Son fantásticas, ¿no? Y además, siempre el principio cristiano que nos une. Dios es mi pastor y nada me salvará. Y el Señor Jesús es el Señor, y eso lo reconocemos todos. Y véngase un día para hablar de puritanismo inglés y de liberalismo clásico. Invítame. Eso sería genial. Me parece fantástico. Es la esencia de la libertad. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias muy amable. a ti, Fabricio. Que Dios le Un gusto. bendiga. Igualmente.